algo que así el hombre quisiera, que ha querido cambiarlo, dejarlo. Este libro siempre ha trascendido por los siglos, ha trascendido, ¿cierto? Por las décadas, por los años, ha trascendido y sigue siendo un libro vivo y eficaz. Y habla a nuestra vida todos los días, ¿cierto que sí? Así uno lea el mismo versículo en toda la semana, algo diferente le habla. A mí me pasa eso, no sé si a ustedes. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es palabra inspirada por Dios. Amén. Es palabra que penetra el alma. Amén. Y les decía que en la palabra del Señor yo veo que el ser humano no le dio el suficiente valor a lo que Dios regaló, a lo que Dios le entregó. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Lo desechó. Amén. ¿Lo vemos en qué? En Adán y Eva. ¿Sí o no? ¿Qué vemos en la palabra del Señor? Que Dios hizo su creación y todo lo hizo hermoso y todo lo hizo bello y todo lo hizo maravilloso. Y que creó al hombre y la mujer y también los hizo a su imagen y semejanza. Y que al hombre y a la mujer le entregó ¿qué? Todo lo que él había creado. O sea, les dio un regalo, ¿cierto? Y solamente les dijo, van a disfrutar de todo esto, pero de este árbol, nada, ojalá ni siquiera lo mirara, en otras palabras. ¿Cierto que sí? ¿Y qué hizo el hombre? ¿Aprovechó esa bendición o no? La aprovechó por un tiempo, porque vemos por la palabra que ellos estaban en el huerto y que sí, que hablaban con Dios y Dios todos los días estaba ahí para con ellos y Dios charlaba con ellos y Dios estaba dispuesto para con ellos. Estaban solos en medio de semejante bendición, ahí también estaba la presencia del Señor. ¿Qué más que eso, cierto? Era de disfrutarlo, de valorar eso. Pero no, se cansaron de tanta bendición. ¿Quién entiende al hombre, cierto? A veces nos cansamos de las bendiciones. ¿Sí o no? Pero no voy a enfocar el mensaje en Adán y Eva. Quiero que vayan al libro de Génesis en el capítulo 25. Génesis capítulo 25, el versículo 27. Amén. Génesis 25, versículo 27, ¿todos lo tienen allí? ¿Qué dice allí en ese subtítulo de su Biblia? Esaú vende su primogenitura. Dice la palabra del Señor en el versículo 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? Y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció ¿quién? Esaú la primogenitura. Amén.
Bueno, voy a hacerles un recuerdo de quién era Esaú y quién era Jacob. Dos hermanos, hijos de Isaac y de Rebeca, nacieron el mismo día, gemelos, y entonces Esaú nació un poquito antes que Jacob. En ese tiempo se le daba la bendición al hijo mayor. ¿Qué era la bendición? Era algo grande, era algo maravilloso, era que lo que dijera el padre a su hijo mayor, eso iba a ocurrir. Y lo leemos ahí en Génesis un poquito más adelante. Que el padre llegaba ya cuando estaba de edad, cuando ya estaba muy anciano, y llamaba a su hijo mayor y le decía: bueno, yo ya voy a morir, entonces aquí le heredo todas estas tierras, aquí le dejo toda esta bendición. Y le decía, y en el caso de Jacob era que su hermano le va a servir a usted va a ser por jefe de su hermano, por jefe de naciones, bueno, lo que él quisiera decir, lo que él tenía para darle. Y eso era la primogenitura. Entonces, así hubiera sido por 1 minuto, por 2 minutos, por el tiempo que hubiera sido, Esaú nació primero que Jacob. Por lo tanto, él tenía derecho a esta gran bendición. No era cualquier cosa, era una gran bendición. Dice la palabra del Señor que crecieron los muchachos y el uno cogió por un camino y el otro pues otro camino. O sea, el uno se dedicó a estudiar derecho y el otro se dedicó a estudiar contaduría, en estos tiempos, hablándolo así. Entonces, Esaú, allá en su oficio, él se iba de casa, él se ausentaba varios días del hogar porque estaba en su labor, estaba trabajando. Y Jacob era más bien de la casa, era el que ayudaba allí, era el que estaba más cerca de sus padres y estaba como más al mando de lo que pasaba allí en la casa, en otras palabras. Amén. Entonces, estos dos muchachos, cada uno con conocimiento de Dios, cada uno con el temor a Dios, porque obviamente pues Isaac era un hombre de valores y principios cristianos, amén, o sea, en Dios. Y cada uno sabía de lo que era tener la primogenitura, de lo que era tener esa bendición, amén. Entonces allí vemos ya Esaú la tenía ganada, ¿cierto? Ya Esaú estaba seguro, él sabía cuál era el futuro que le esperaba. Esaú estaba allí laborando, trabajando y bueno, hasta el momento estaba guardando su primogenitura, estaba ahí con ella. Y en el transcurrir de los años, en el transcurrir del tiempo, como que fue perdiéndole el valor a esta bendición. Como que ya no le fue dando la importancia que significaba darle a esta bendición. Tanto que aquí en los versículos que leímos, dice que vino Esaú cansado, fatigado de sus labores, de trabajar. Él se dedicaba a la casa y vino, quién sabe cuántos días había estado por allí fuera del hogar y llegó cansado, con hambre, con sed, queriendo comer algo, queriendo satisfacer su cuerpo, renovar sus fuerzas. Tenía mucha mucha astucia, dice Amparito. Y llegó al hogar y se encuentra con un olor
como cuando ustedes, hermanas y hermanos, porque ahora todos nos dedicamos y entramos a la cocina, ¿cierto? Cuando estamos cocinando a alguien y llega uno a la casa y ese olor, y si llega uno cansado, si llega uno, mejor dicho, de un día de trabajo, uno llega y quiere que de disfrutar de algo, de ese alimento. Lo mismo le estaba pasando a Esaú. Parece ser que Jacob era un chef de la cocina, era un hombre que cocinaba muy rico, porque cuando llegó Esaú, él dijo, bueno, yo tengo mucha hambre, hermano, yo quiero que me des de lo que estás allí preparando. Yo quiero de esto, dame, tengo mucha hambre. Jacob, que su nombre lo dice, es engañador, Jacob miró y aprovechó ¿qué? La oportunidad, porque Jacob también, él deseaba esa bendición para él. Y yo creo que Jacob pensaría, yo también tengo derecho, porque casi nacimos al tiempo. Entonces pienso que él, en todas esas cuestiones, él analizaba y pensaba, yo también, y Jacob estaba seguro anhelando, estaba siempre esperando mirar cómo hacer para lograr esa bendición. Y se le dio el momento, porque cuando el hermano, cuando Esaú llegó y le dijo, hermano, tengo mucha hambre, ¿por qué no me das de lo que estás ahí preparando, de eso que huele tan rico, de eso tan agradable? Y tal vez lo miró y dijo, de eso que se ve como tan delicioso, porque dice que era un color rojo, ¿sí o no? Lo leímos en la palabra. Y entonces él, ¿y qué hizo Jacob? Listo, usted quiere de este alimento, hagamos un negocio. Usted me da su primogenitura, me cede sus derechos a la bendición que da nuestro Padre, y yo le doy de ese alimento. O sea, no se lo doy gratis, debe de darme algo a cambio, ¿cierto? Debe de darme algo a cambio. Y dice la palabra del Señor que eran unas lentejas muy ricas, muy apetitosas, y con un hambre, uno todo le sabe aún que más delicioso, ¿cierto? Más delicioso. Cuando nosotros íbamos a los campamentos, y una vez fuimos a una finca y nos tocó caminar como 2 horas, y nos dijeron antes de salir para la finca nos dijeron no desayunen ni nada, que allá no van a tener un desayuno, pero no sabíamos que el lugar era tan lejos. Y nosotros caminando y subiendo una montaña, porque la finca era en un alto. Sus hijos, los muchachos que fueron al campamento, están reyes, pero nosotros sí nos tocó que caminar 2 horas en ayunas, cansados, fatigados. Llegamos y sí, lo primero que vimos fue una bandeja, pero en el campo usan como esas bateas de madera grande, como de grande, llenita de yuca con guiso ahí sobre las yucas, que se veían deliciosas. En el momento de irlas a comer, esas yucas estaban duras, reduras, como que deja yuca que se cocina y no se ablanda. Pero hermanos, no quedó ni una yuca, toda. Y a mí esa yuca me supo delicioso, delicioso. Tomamos fuerzas, nos tomamos, no sé si fue guapanela, creo que sí, nos sentábamos, tomamos fuerzas, no quedó nada. Eso sucede cuando hay mucha hambre, ¿cierto? Entonces yo me imagino más o menos cuando le estaba leyendo esta palabra, me llevó a esa vivencia, a Esaú, viendo esas lentejas, olor,
mirándolas y ese, no, dijo, no, esta es yo. Entonces ahí, ¿qué hizo Jacob? Vio la debilidad, vio la necesidad de Esaú y aprovechó. Dijo, listo, cambiemos, hagamos un trueque, tú me das y yo te doy. Y Esaú no analizó, no pensó, no sé, digo yo, porque eran unas lentejas a cambio de algo muy grande, a cambio del futuro de él, a cambio de algo que estaba proyectado para él. ¿Y qué dijo? Listo, hagámoslo, me voy a morir, ¿para qué me sirve esa bendición? Al fin y al cabo, tal vez él estaba tan desmayado, tan agotado, tan cansado, que hasta pensó en ese momento, hasta me voy a morir. Entonces sí, venga, sírvame harto, lo que más pueda. Me imagino yo que le diría, deme, pero bueno, como cuando uno tiene harta gana de comer, ¿cierto? Sírvame y un vaso y a lo mejor hizo de esa manera. Y en Jacob, bueno, listo. Pero mire lo que hizo Jacob. Dijo, no, pero solamente usted no me va a decir, cambiemos así de palabra. Dijo, júramelo. En ese tiempo, la palabra tenía mucho valor, pero un juramento era aún más. Parecido a hoy en día, ¿cierto? Entonces dijo, júrame. Dijo, listo, yo le juro. Hicieron el cambio, Esaú sació su cuerpo, qué rico, me voy a descansar, se comió, bebió y dice la palabra del Señor que se fue y dejó su primogenitura, su bendición en manos de otra persona. Cedió sus derechos de un futuro próspero, amplio y en bendición por un plato de lentejas. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Ahora yo voy a leerles esta versión para ya entrar a lo que el Señor quiere que entendamos en esta mañana. Hasta ahorita les hice un resumen de lo que fue la historia y de lo que quiero que aprendamos en esta mañana. En esta versión dice Esaú vende su derecho del hijo mayor. Los muchachos, leo el 27, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le daba de comer de los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así le dijo Esaú a Jacob. El 31, muy bien, le respondió Jacob, pero dame a cambio tu derecho del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así Esaú hizo un juramento mediante el cual vendió todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algún pan, y Esaú comió. Y luego se levantó y se fue, y así Esaú mostró desprecio por los derechos que tenía de ser hijo mayor. Amén.
¿Qué es un plato de lentejas en ese momento? Para Esaú era algo precioso, para Esaú era algo valioso, para Esaú era el todo en ese momento. Para Esaú significaba que si él no comía esas lentejas, se iba a morir. Para Jacob era un alimento más que estaba preparando para su casa, para los suyos. Jacob tenía muy claro, qué era tener los derechos de ser hijo mayor. Jacob tenía y sabía muy bien que era obtener la bendición de su padre. Para Jacob era algo sumamente especial el obtener la bendición de su padre. Él anhelaba esa bendición, él deseaba tener esa bendición, y el que tenía la bendición y el que estaba gozando de la bendición, la estaba ¿qué? Desechando, la estaba ¿qué? Cambiando por un plato de lentejas. Un plato de lentejas que iba a satisfacer ese momento de necesidad. Iba a llenar su cuerpo, iba a estar ahí satisfecho en ese momento, pero que después pasaba y tenía que prepararse otro alimento y tener que preparar más alimento, porque todos los días comemos, ¿sí o no? Esaú hubiera hecho otro negocio. Esaú le hubiera dicho cualquier otro negocio, menos ese. Le correspondía por derecho propio, por haber nacido primero. Argumente otra cosa, no, le doy este terreno, le doy esta casa, le doy eso por un plato de lentejas, pero no su bendición. Pero no el poder gozar de un futuro maravilloso. Y hoy el Señor nos habla a nosotros. ¿Qué pesa más para usted en su vida cristiana? ¿La bendición de Dios o el pasar en este mundo con sus deleites y sus deseos? ¿Qué pesa más? La bendición que ya tenemos adquirida por derecho propio, porque así Él lo quiso. Te llamó a cada uno, lo hizo y le dijo, hijo mío, ven y goza de mis bendiciones. Goza de paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Goza de fuerza en medio de la prueba. ¿Sí le ha dicho el Señor eso a usted? Nos dice el Señor en su palabra, y por eso yo les hablaba de Adán y Eva. Cuando Él lo dio y lo hizo y lo creó todo para beneficio, porque así es Dios. Él siempre da para beneficio, para beneficio. Y usted en estos momentos, hermano, goza de una bendición por ser hijo de Dios. Yo gozo de una bendición. Y me siento gozosa y me siento feliz de que el Señor haya fijado sus ojos en mí. Y de poderme ver como Él me ve. Y como Él nos ve siempre bendecidos, Él nos ve siempre prosperados en todas las áreas. Él nos ve sanos porque dice que por sus llagas hemos sido sanados.
Eso lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, yo lo creo. Amén. Y Él nos da esa bendición de ser sus hijos. Y hermano querido, es importante valorar esa bendición, de atesorar esa bendición. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y si yo lo he podido vencer, ustedes también lo van a hacer. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado ese derecho y nos ha dado ese poder. Amén. Si el Señor Jesús lo hizo 100% hombre aquí en la tierra y pudo vencer, Él dice que usted y yo también podemos vencer la adversidad, también podemos vencer la tentación, también podemos vencer las debilidades. También podemos decirle al mundo, no voy a permitir que me robes la bendición, no voy a permitir que mi bendición se pierda, no voy a permitir que venga el mundo, que venga el familiar, que venga el compañero, que venga fulano, sutano a decirme, mira, quiero que hagas un trueque con tu bendición, con tu salvación. Porque aquí veo por la palabra que Jacob no le colocó un arma a Esaú, no lo obligó, no lo estuvo ahí amenazante, simplemente le dijo, cédeme tus derechos, cédeme tus derechos. Y él dijo, sí, al fin y al cabo me voy a morir. Al fin y al cabo, pues, cuando uno se muere nada se lleva. No puede valer más un plato de lentejas, no puede valer más argumentos, no pueden valer más cuestionamientos, más que la presencia de Dios. De ninguna manera. Siempre, hermanos, aprendamos a darle el valor suficiente, el valor sobrenatural a lo que es la salvación en Cristo Jesús. Aprendamos a que en las debilidades nos podemos levantar en el Señor, que en la prueba, en la adversidad, en la fatiga, nos podemos levantar en el Señor. Es que no era una heredad pequeña lo que Esaú tenía por derecho propio, no era algo insignificante. Era una bendición que definía su futuro, el futuro de su familia, el futuro de sus hijos. Era estar por encima de todo. Eso era la bendición. Que Esaú desechó por un momento de debilidad, por un momento de cansancio. Nuestra salvación no es cualquier cosa, hermano querido. Nuestra vida en los caminos del Señor no son cualquier cosa. Y a veces cambiamos ese valor por argumentos,
por pensamientos, por filosofías, huecas y vanas, que a nada nos conduce. A veces cambiamos la bendición de Dios porque en vez de estar mirando fijamente al Señor, comenzamos a mirar quién falla, quién no falla, quién dice esto, quién no dice esto. Y ya comenzamos a alejarnos y alejarnos y alejarnos y alejarnos de la bendición. Y decimos, pues no. Y a cuestionar, ¿será que sí? ¿Será que no? Como hizo Esaú. Esto al fin y al cabo, pues no vale nada. Y tiró su bendición. Porque no fue ni siquiera que Jacob se la robó. Como dicen, no, es que Jacob aprovechó, que es diferente a robar, ¿cierto? Él aprovechó el momento, pero el que decidió dejar la bendición fue Esaú. Satanás aprovecha los momentos de debilidad. Él aprovecha y llega y comienza y le dice esto y lo otro, pero los que deciden ¿quiénes somos? Nosotros. Los que decidimos, sí, ¿para qué sigo en la vida cristiana? Si he caminado y he andado y esto y lo otro, ¿para qué sigo? Al fin y al cabo, algunos hasta han dicho, ¿será que ni siquiera existe Dios? ¿O será que sí viene? ¿O será que sí es? ¿Para qué sigo? ¿Para qué sigo guardándome? ¿Para qué sigo en este camino? ¿Será que sí? Pues hermano querido, el Señor hoy dice, que nos afirmemos, porque Él es Dios y Él cumple su palabra en cada uno de sus hijos. Y que sí hay una bendición, y que no solamente es para disfrutarla en esta tierra, sino más allá. Y es por la bendición que usted y yo debemos de pelear y luchar todos los días, y estar en pie de lucha y estar en pie de batalla, y cuando vengan los dardos del enemigo uno le puede decir no, por un plato de lentejas, por pasar un ratico agradable, no voy a tirar toda una vida eterna. ¿Sí o no? Es tan sencillo como eso, hermanos. Es que es aprender a ser radicales y a defender lo que Dios nos ha dado por derecho propio. A defender de cualquier argumento del enemigo y a decir, Dios, el Señor le hubiera podido proveer por otro lado las fuerzas a Saúl, ¿cierto? ¿Qué hay imposible para el Señor? Pero el Señor no actúa sin que nosotros le permitamos que actúe. Esaú en ese momento no quería otra cosa, sino que saciar su hambre y su fatiga en ese momento. En los momentos de prueba, en los momentos de lucha, en los momentos de adversidad, en los momentos en los cuales usted no podemos ni analizar ni pensar, ahí es cuando más debemos de ir a la presencia del Señor y decir, Dios, no deje que haga nada que afecte mi relación contigo. No deje, Señor, que haga nada que me quite la bendición. En esos momentos, ahí es donde uno debe fortalecerse en el Señor. Y hermano, el Señor lo levanta y lo levanta a uno en victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Levántese de su silla, colóquese en pie, hermano, colóquese en pie. Colóquese en pie.
Cierre sus ojos para que nada lo distraiga. Aleluya, Santo Dios de Israel, poderoso Salvador. Hay poder en tu nombre, Dios, hay poder en tu nombre, Señor. Usted se puede ir con esta palabra y puede analizar si vale la pena seguir en el camino del Señor y luchar para que nadie ni nada te quite y te robe la bendición. Si vale la pena seguir creyéndole a un Dios todopoderoso, a un Dios que del mismo día que te encontró le dijo: mío eres tú y tengo bendiciones, no solo una, sino muchas para darte en el diario transitar de su vida. Y que esa bendición no solo te va a acoger a ti, sino también a tus generaciones. La palabra dice que Él va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Pueda usted salir de este lugar en esta mañana diciendo: me esfuerzo para seguir en la verdad y en el camino de la salvación. O simplemente me dejo llevar por palabras, por filosofías huecas. O simplemente me dejo llevar por argumentos, por cuestionamientos de este mundo. O paro en este momento y digo: Dios, a todo engaño, toda mentira, a toda oportunidad de caer, a toda oportunidad de fallar, le digo no en este mismo instante. Y sé mi fuerza y sé mi ayuda, Dios, en los momentos de debilidad y en los momentos de fatiga. Sé mi fuerza, sé mi todo, porque quiero seguir adelante, porque quiero, Señor, darle el valor suficiente a lo que has entregado desde el mismo día que me llamaste. Y dile al Señor: me has tomado entre tus brazos, Dios. Tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregando
Dile gracias, Dios. Dile gracias por tu bendición, Señor. Para darte las gracias. Dile gracias por tu provisión, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu sustento, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Jesús. Dile gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Solo gracias, Dios. Solo gracias, Señor. Gracias por levantarnos, Dios. Gracias por fortalecernos, Señor. Gracias por sacarnos adelante en el momento de la prueba, en el momento de la habilidad, Dios. Y por seguir, Señor Jesús. Puedo decir, Señor, que podemos seguir adelante porque tú todo lo llenas, porque tú todo lo das. Muchas gracias, soberano Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.